Bendiciones, que el Señor les bendiga, buenas tardes. En esta hermosa tarde vamos a compartir el mensaje del Señor para la gloria y la honra de su nombre a través de las redes sociales. Compartimos con cada uno de ustedes que están en casa, aquellos que aún no conocen al Señor, y el privilegio que Dios nos da de llevar su mensaje para que cada uno de nosotros volvamos a sus pies y seamos llenos de Él. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre eterno, Padre bueno, gracias te damos, Dios, por la oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú eres bueno y fiel. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, para que sea usted trayendo a nosotros esa sabiduría, Señor, de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra del Señor. En capítulo 7 de Génesis, el diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. También las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, de todo lo que se arrastrara sobre la tierra. Dice la palabra del Señor en el versículo 9: de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Vamos a hacer un alto en esta palabra del Señor. El Señor le está hablando. Noé primeramente halló gracia delante de Dios, pero dice que Noé era justo. Noé era justo ante los ojos de Jehová. Él se guardó, y Dios vio a un hombre justo, obediente, porque cuando Él le envía a Noé a hacer el arca, y Noé siguió las instrucciones de Dios, hizo el arca conforme a la voluntad de Dios, con lo que Dios le había dicho, la altura, el tamaño, todo lo que Dios le había explicado a Noé. Noé lo hizo, fue obediente. Otra característica que tenía Noé. Noé fue agradable a Dios. No solamente usted ve en Noé una figura profética de lo que él era, para tratar con él como él trató, hermanos, con el pecado. En ese momento dice que la palabra del Señor, que los animales venían de 2 en 2 y entraron al arca. ¿Por qué le hacemos un énfasis aquí? Porque esos animales dice que eran silvestres y habían animales domésticos. Cuando el arca tenía un propósito, y en los tiempos de Noé, así será la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora. En ese momento, las personas que escucharon a Noé predicando por 120 años, y no hubo en ellos un arrepentimiento, al contrario, se cogieron a mujeres hermosas para ellos, y Noé resistió a esto. Noé no se contaminó de esto. Noé no cayó en el mismo pecado de ellos, Sodoma y Gomorra. Entonces, y Noé llevando el evangelio 120 años. Imagínense cuántos años tienen las iglesias de llevar el evangelio a todas las partes del mundo donde le envía el Señor, y cada uno no ver esto. El evangelio que Noé predicaba para muchos era locura. Noé estaba loco. Noé no sabía de repente predicar o de repente hablar con ellos. Su mentalidad era una ideología humana de ellos, unas costumbres que ellos tenían, que ellos eran así y nadie los cambiaba. Y viendo esto, que el arca no era solamente a los animales, el arca era para que ellos también se salvaran.
Pero cuando ellos no obedecieron a la palabra de Dios, hace Noé el arca y le ven que Noé es loco y llega el momento del diluvio. ¿Qué pasó en esos momentos? Noé entra a la barca con su familia, con sus hijos, con sus nueras. Entra a la barca. Porque Dios vio un Noé obediente, vio un Noé justo, vio un Noé lleno de sus cualidades. Y cuando usted ve a una persona así, Dios le agrada. Y él recibió gracia delante de Jehová, dice la palabra del Señor. Y Noé tuvo gracia delante de Dios. ¿Y qué sucede cuando vemos estas cosas? Es algo importante que tenemos que meditar. Estos animales, a pesar de que eran silvestres animales, dice que no iban caminando y ellos iban entrando a la barca de dos en dos. Santo Dios. Y ellos obedecieron y entraron a la barca y se salvó y se cumplió el propósito de Dios a estos animales. Hoy día puede usted disfrutar del queso, de la leche, de alimentos que dan los animales. Pero ¿qué pasó con el ser humano en ese entonces? ¿Qué pasó con esa gente que Noé le predicaba? ¿Qué pasó con ellos? ¿Habían obedecido el evangelio que Noé predicaba? ¿Habían obedecido lo que Noé les habló? ¿Que venía un diluvio? ¿Por qué no obedecieron en esos momentos? Usted se preguntará, ¿por qué estas personas no obedecieron? Es lo mismo que hoy. ¿Por qué no obedezco el evangelio? Que estoy a tiempo y debo de hallar gracia delante de Dios para que ese propósito se cumpla en mi vida. Tengo que tener gracia delante de Dios, ser justo delante de Dios, íntegro delante de Dios, leal delante de Dios, para que tengamos gracia delante de Dios. Y este hombre predicó tanto, 120 años, hermanos, predicando. Aquellos que no conocen al Señor, ¿cuántos años le han predicado el evangelio de Cristo? Estas personas se quedaron, murieron en ese diluvio, se ahogaron. ¿Y por qué se ahogaron? Porque desobedecieron a Noé, desobedecieron a la palabra de Dios, desobedecieron a lo que el hombre de Dios estaba hablando en ese momento. Ellos querían seguir en sus placeres, ellos querían seguir en deleites, ellos querían seguir en esos momentos de vida que llevaban. Sodoma y Gomorra, hermano, era mucho pecado. Y cuando Noé les lleva el mensaje, él predicó, no es que no escucharon. Es como aquella persona que sigue matando, o que sigue hurtando, que sigue mintiendo, que sigue blasfemando contra Dios. Y sabiendo que viene un tiempo en que ya el Señor ha de venir. Y estos días de Noé son como estos días en la venida del Señor. Usted no sabrá el día ni la hora de la venida del Señor. Pero que hallemos gracia delante de Dios. Que Dios vea en nosotros justo. Porque Él vio justo a un Noé. Y por eso esa familia se salvó. Por eso esa familia entró a la barca. Ellos obedecieron a lo que venía. Y en el diluvio se murieron todos. Murieron. Se salvaron estos animales. Y es importante, miren cómo estos animales obedecieron más que el ser humano. Cómo estos animales obedecieron a un hombre. Y habían animales salvajes, silvestres. Pongámonos a pensar cómo estos animales iban de dos en dos, como dice la palabra del Señor en el versículo 9. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Imagínense eso. ¿Cómo obedecen? A veces nosotros, a veces cuando alguien le pega a un perro, ya no quiere regresar ese perro. Porque no quiere, ya recibió un golpe, ya tiene miedo. Pero muchas veces nos hacemos nosotros desobedientes con las mismas cosas, las mismas costumbres. Ya el evangelio fue predicado, iglesia. Ya el evangelio se ha esparcido por todas partes. Ya nosotros no podemos decir, a mí nadie me predicó el evangelio. Ya el evangelio ha sido predicado y el Señor sabrá a cuántos hogares falta por llevar el evangelio. Pero nosotros estamos ahora mismo en un momento, en días, en que el Señor ha de venir pronto.
Así como estos animalitos obedecieron, obedezcamos al siervo de Dios. Obedezcamos lo que los pastores están predicando hoy. Obedezcamos lo que los líderes predican, los líderes enseñan. Obedezcamos a Dios, que es el que envía la palabra. Es Dios el que busca que nosotros le obedezcamos. La palabra no es del ser humano, la palabra es de Dios. La palabra no vino, amados hermanos, para que nosotros la dejáramos pasar. Ellos escucharon. Y mire que cuando en el momento hubo después de la caída, ya el hombre tenía conciencia. Hubo un tiempo de que ya el hombre tuvo conciencia. Desde la caída hasta el diluvio, ya el hombre tuvo conciencia. Después del diluvio hasta Abraham, hay un gobierno humano. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos que entender esto. Llovió, amados hermanos, por 40 días y 40 noches. Y estuvo Noé 150 días allí metido. Y las aguas no cesaban sobre la tierra. Y se acordó Dios de Noé. Que se acuerde Dios de nosotros, hermanos. Sabemos cuáles son las costumbres de Dios. Sabemos qué fue lo que Dios dejó establecido en su palabra. Él dijo que ya no había más un diluvio. Para eso dejó señal. Dejó la señal del arco iris. Que cuando veíamos un arco iris es una señal de que no va a haber más un diluvio. Pero aún nos ha dejado la palabra establecida para que obedezcamos. Llenemos nosotros nuestras vidas de Dios. Cuando Noé estaba metido en estas aguas, ¿usted cree que Noé, de repente, una persona que no tuviera una convicción como la tuvo Noé en Dios, puede morir, hermano? Porque va a tener miedo. De repente, si nosotros hubiésemos estado allí, de repente muere de un ataque cardíaco, muere de un paro cerebral, muere de cualquier cosa, por la angustia, por lo que estaba viendo, cómo esas aguas se movían. Pero Noé tenía una confianza en el Dios que le había dado la oportunidad, del Dios que lo mandó a él a hacer esta arca para salvarse, porque él venía en diluvio. Y lo que sucede también, amados, es que Noé hace esta arca. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo lo destruiré con la tierra. Por eso fue que Dios envía a Noé a construir esta arca, porque había violencia en la tierra, había maldad sobre la tierra. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Violencia en la tierra, maldad en la tierra. Los caracteres del hombre, dice que en los últimos tiempos los caracteres del hombre iban a ser caracteres malos. Hombres con caracteres de hombres llevando un carácter diferente a lo que Dios había dejado establecido. Vanagloriosos, vanadidosos. Hombres, amados hermanos, malos, como dice la palabra del Señor. Y en los últimos tiempos, esos caracteres de esos hombres se iban a ver. Y la violencia se ha incrementado. Mire alrededor cuántas personas han muerto. Mire el caso de estos 7 muchachos muertos en Colón. Violencia, hermanos. Y cuando Dios ve estas cosas, le dice a Noé que venía esto. He decidido el fin de todo ser. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Él le dio las instrucciones a Noé cómo él quería el arca. Él mandó a hacer un arca tan inmenso para que todos fueran allá, para que las personas se salvaran. Pero las personas tomaron una decisión contraria a la voluntad de Dios. Pensaron que como ellos estaban eran correctos. No entraron a la barca. Solo entró Noé y su familia. Y Dios
le dijo: entra, Noé y tu familia a la barca, al arca. Porque Dios vio justo un hombre. Asimismo, cuando el Señor ha de venir, nos va a hacer, vamos a ir a la presencia del Señor y nos va a hacer llevar, entremos a Él. Cuando el Señor venga, hermanos, que escuchan este mensaje, que todos estemos listos y preparados. Y aún en que el Señor no haya venido aún, hermanos, estemos listos y preparados todavía. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando gente obediente, justa, fiel, gente que viva la palabra del Señor. Estos animales me llaman la atención mucho. Y puedo decirle que es triste porque Dios tenía un propósito con estos hombres, con estas personas. El propósito de Dios con el hombre. Y si usted va a la palabra del Señor desde el principio, dice: y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. Y hoy le damos gracias a Dios que aún tiene misericordia de nosotros, que aún estamos bajo su gracia. Pero ya no es tiempo para seguir como queremos, porque lo más importante para nuestras vidas ahora mismo es nuestra salvación. ¿Qué estamos esperando? A Cristo. ¿Qué espera la iglesia del Señor? A Cristo. ¿Y cómo tiene que estar la iglesia del Señor? Santa, íntegra, fiel, justa. Porque estamos esperando a ese Señor. Por esto los demás no pudieron entrar. Noé halló gracia ante Dios. La palabra del Señor, Dios revela que 7 días después que se terminara el arca, llegaría el diluvio. Los eventos profetizados por Dios en el capítulo 6 se cumplen en este capítulo. La predicción literal, seguida por el cumplimiento literal, establece un modelo profético que continúa con toda la Biblia, en toda la palabra del Señor. Cada uno de nosotros sabemos que la palabra tenemos que ponerla en obra. Tenemos que ver que la gracia que Noé halló no es cualquier gracia, hermano. Es una oportunidad. Usted y yo vivimos por la oportunidad que Dios nos ha dado, porque es un tiempo de gracia que vivimos. La razón de la cual él hace esta arca, porque Noé no quería perderse, no quería ser salvo también de este diluvio. Y Dios cumplió el propósito tanto en Noé como en los animales, pero no en todo el ser humano que había allí, porque todos no entraron al arca. Todos fueron invitados, pero no todos, ninguno les obedecía. Solo él y su familia. Y los animales que le obedecieron. Los animales fueron inteligentes, porque miren que hubo animales silvestres, animales malos. Habían animales de todas las especies. Yo no me imagino a Noé con tantos animales dentro del arca. Pero es bonito porque a pesar de todo se cumple el propósito en cada animal, que hoy vemos que nos alimentan a nosotros. Pero no se cumplió el propósito en estos hombres, en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por su desobediencia y por sus pecados. Se cumplió el propósito para que el propósito se ha de cumplir para aquel que obedece al Señor. Préstele mucha atención a lo que leemos
Le invito a que escudriñe la palabra del Señor en este capítulo 7 de Génesis, y que el Señor le traiga esa revelación a su vida de que verdaderamente los animales fueron sabios, de que los animales fueron más inteligentes, fueron animales que entraron sin que imagínense que ni Noé tuvo que hacer fuerza para que entraran. Y ellos entraron solos, de dos en dos. Iba Noé y ellos detrás de Noé. Aleluya. Asimismo, amada iglesia, y aquellos que nos escuchan, cuando el Señor venga, nosotros vamos a ir a su presencia, al reino de Dios. Y no vamos a ir obligados, porque ya nosotros cada uno conoce la palabra del Señor y tiene que vivir en la palabra del Señor. Y si estos animales, que fueron animales aún silvestres y aún domésticos, y esos animales obedecen, ¿por qué usted y yo no podemos obedecer la palabra de Dios? Así que le dejamos con esto, para que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios, porque estamos en tiempo de obedecer, para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas y en mi vida. Hay que obedecer la palabra de Dios. Ellos no la obedecieron, y el que obedece haya gracia delante de Dios, y Dios lo ve como un hombre justo delante de él. El Señor revela su palabra, y por eso cada día le busquemos más, porque el Señor revela su palabra. Dios no habla como el hombre habla, ni mira como el hombre mira. Dios trae revelación de lo que Él quiere que se predique en este tiempo. Y si el Señor nos ha enviado a predicar para que busquemos y nos arrepintamos y busquemos de verdad, verdaderamente a Dios, entonces hay que predicar lo que el reino está hablando en este tiempo. Cristo viene pronto. Prepárate, iglesia. Te animo a buscar la palabra, a meditar en ella, a guardarla, atesórala, porque ella es aliento de vida para tu vida. Ella es espada. Ella es la que nos instruye en los caminos del Señor. Bendiciones para tu casa y para tu familia, en el nombre de Jesús.